Hola chicas y chicos de YouTube, ¿qué tal están? Yo estoy muy bien, bienvenidos una vez más a otro contenido de mi canal y hoy les voy a leer acerca de un libro. Se llama el capítulo de este tema, Mandatos, palabras que atan. Es una introducción, le voy a leer una parte de un libro que me han regalado para Navidad. Yo en unos contenidos anteriores lo he contado. Es un libro de un psicólogo conocido en Buenos Aires, de Daniel Martínez, así que le voy a leer una parte que he buscado, que les he preparado para todos, y después le voy a hacer una reflexión propia de lo que opino acerca de lo que voy a leer. He tomado nota, lo he preparado y voy a sacar mi propia conclusión y les voy a explicar y voy a dar mi punto de vista. Y bueno, y aquí vamos a ir empezando. Mandatos, palabras que atan. Dice, cantidad de mensajes rigen nuestra vida, muchos de los cuales nos acompañan desde siempre sin saber de dónde provienen. Mensajes que nos condicionan, nos frenan, nos estimulan, nos confunden, nos alientan y sin darnos cuenta, sumados unos con otros, van haciendo el guión de nuestra vida, escribiendo nuestra novela vincular. Estos mensajes o mandatos se conjugan o conforman el argumento de vida, AB. Son verdades sostenidas durante mucho tiempo y nunca tamizadas por una pregunta que pudiera refutarlas. Así se convierten en verdades incuestionables, absolutas, que tienen carácter de universalidad. Existen desde antes de nuestro nacimiento, nos acceden y forman parte del mito familiar que nos atraviesa, pues son sostenidos y transmitidos por la familia. Se imponen como normas por respetar, pues de lo contrario se cree sobreviene el castigo más temido, la pérdida del amor. Los mandatos se alzan como un edificio sólido y por tanto no admiten cuestionamientos que atenten contra ellos ni amanecen con demolerlos. Detenernos a pensar en el significado de la palabra mandato resulta interesante. Un mandato es un contrato por el cual una de las partes se compromete a realizar un acto o servicio relativo a la gestión de un determinado asunto o servicio relativo a la gestión de un determinado asunto o servicio relativo con la gestión de un determinado asunto, digamos. Por cuenta propia o ajena. El mandato puede ser revocado, así como puede ser gratuito o retribuido. No cabe duda del compromiso de una persona asume a veces, durante toda una vida, en cumplir contratos inconsciente. Con aquello de ella se esperaba. Padres que antes de fallecer hacen prometer a su niña o niño cuidar de su madre o padre en su ausencia eterna. Niños al convertirse en adultos jamás abandonan acto a su padre, madre, en cumplimiento de tal promesa. Contrato aún cuando el costo sea renunciar a su propia vida, a formar su propio hogar y de acuerdo con ese guión o contrato inconsciente. Encontrará en el camino personas en lo que ayuda a salirse del destino prefijado. Hombres, mujeres, abandónicos, fallecimientos tempranos de alguna pareja, triángulos amorosos y demás situaciones que meriendan con el cual complicidad. Servicio para nada gratuito. Si al mandato no se le
anuda el deseo personal para hacerlo saludable y garantizar la originalidad del ser uno mismo. Es decir, que cumplir obligados con los mandatos no es saludable. Si lo es cuando la persona desea, desde lo más íntimo de su ser, hacer eso mismo que le está siendo mandado. Por ejemplo, quedarse soltero por elección propia y no por traicionar a una madre posesiva, estudiar medicina, porque la vocación es ser médico y no por cumplir el deseo de los padres de mi hijo el doctor, por ejemplo. Algunos mandatos frecuentes que pueden ser descubiertos y reconocidos en diferentes historias personales son, se los voy a nombrar ahora. Eres igual a tu padre, todos los hombres son malos, todos los hombres son iguales, no confíes en nadie, los hijos deben cuidar por siempre de sus padres, no tengas relaciones sexuales satisfactorias, no investigues tu problema, la vida es dura, el que ríe en viernes llora el sábado, no goces, no explores tu cuerpo, las mujeres que disfrutan el sexo son putas, si disfrutas ya verás lo que te pasa después, no existas, no vivas tu vida, no pienses, no triunfes en nada, no seas una buena madre, teme, nunca serás feliz, terminarás loco o loca, nunca formarás una familia, la cabeza no te da para estudiar, te casarás y serás feliz, disfruta la vida como yo la he disfrutado, serás un excelente profesional, serás un buen esposo, serás una buena esposa, gozarás libremente del sexo, el sexo no es nada malo, hay que ser responsable, el trabajo te hace digno. Bueno, estas son todas consignas de mandatos que uno puede llegar a dar a otra persona o de manera existente, digamos. Y tantos como personas que existen en el mundo, como yo decía recién, ¿no? Detrás de los padecimientos más intensos, muchas veces subyayen mandatos crueles e inclementes que serán necesarios desarticular para recuperar la salud dañada, necesario a desarticular para recuperar, bueno, la salud, lo que justamente decía, ¿no? Pero, como llegan estos mandatos, nosotros y por qué se tomarán tan poderosos. Podríamos decir que desde el primer momento de la vida y por razones de supervivencias, el ser humano está obligado a recibir y aceptar aquellos mensajes verbales y no verbales, conscientes o inconscientes, que les son transmitidos por los adultos que lo cuidan. Sin mucha opción en esta época, los acepta y poco a poco los va transformando en la lente por el cual ve el mundo y transita su vida. A pesar de resultar a veces contradictorios, no se los abandonan, al contrario, se los alimenta con relaciones y vínculos y situaciones que conforman a esa que es la verdad, que es el camino inevitable, el final predestinado. El psiquiatra canadiense Eric Berne, creador de una modalidad de psicoterapia llamada análisis transaccional, acuñó el término argumento de vida, AV, para referirse a esta suma de creencias en lo que está formado desde el embarazo y durante toda la primera infancia, y que tiene la historia individual. Verne nos enseña en que cada persona se puede observar la influencia de este AV. En aquellas conductas repetitivas se expresa cuando dice la frase siempre me pasa lo mismo. Sigmund Freud lo llamaba compulsión de la repetición y Alfred Adler definió como neurosis del destino a esta sucesión de hechos que insisten en aparecer en la vida de muchas personas. Distintas denominaciones se refieren a un destino que se cree que no se puede torcer, ante la cual hay que resignarse.
discurso del amo que atrapa y cuyo reconocimiento y transgresión asustan. Este ave es el guión mediante el cual vivimos y por ello es tan importante animarlos a escribirlo nosotros mismos y si hay algo en el que se conforma que nos genera sufrimiento. En el principio fueron nuestros padres, nuestros abuelos, tíos y demás figuras significativas los guionistas y dictadores de la trama. Escribieron como pudieron y que se esperaban que hagamos en esta vida, porque seguramente a ellos también le escribieron lo mismo. Todos tenemos un AB, conjunto de mandatos entre paréntesis, pero, como leímos en la lista, no todos nos colocan un freno ni son negativos. Muchas veces el deseo personal coincide con algunos mensajes argumentales, como en el caso del médico que hereda. Sé médico como tu padre, por ejemplo, y que disfruta su profesión porque ese mandato deja de serle ajeno para transformarse en una decisión propia que proviene de su más genua vocación. Pero también es justo reconocer que hay argumentos tremendamente trágicos y por los cuales las personas los poseen pueden terminar presas, ser suicidas, homicidias, morirse jóvenes, sufrir accidentes varios, tener siempre problemas legales, ser víctimas de estafas y mucho más. Personas que asumen el compromiso de cumplir con el que creen en su único camino, actuando de complacidad y historia en la que uno es ajeno a ellos mismos y con los que da la insatisfacción de los padecimientos constante. Por ello me parece muy importante tener en cuenta que hoy depende de cada uno el ser el director y el guionista absoluto de la obra, o sea, de la historia de uno mismo, digamos, en el que nada ni nada menos que su propia vida. Pues sí, es así. Ahora le voy a dar el reflexionamiento y dice así. Esto es lo que yo he sacado de esta conclusión. Toda persona tiene capacidad para transformarse a sí mismo. A nadie le toca nada de lo que no pueda sobrellevar en la vida. Transformarse a sí mismo. Hay 3 monstruos en los que no nos permiten avanzar. Tengo que hacerlo bien y por el miedo a hacerlo mal no lo haces. 2. Tienes el mandato de decir trátame bien por el orden del deseo de la otra persona. Y 3. El mundo debe ser fácil. Esto es tan ridículo. De que el mundo debe ser fácil. Proveer de esta actitud infantil. El costo de provocarse sensaciones de ira o autocompasión es enorme. Es tiempo y dinero perdido. En una cultura habitual dicen que es normal casarse por amor, pero a veces también se hace por otros motivos, económicos, sociales o miedo a la soledad. Y es evidente que se puede amar a lo largo de la vida a muchas más personas de otras. Tenemos una tendencia a instalar hábitos autodestructivos en gran parte, también porque lo aprendemos de nuestros padres y de nuestra cultura. Por consiguiente suelen ser más fuertes y difícil de desarraigar que las creencias más positivas y sanas. Es cierto, lo positivo y sano lo desarraigas fácilmente. Lo negativo es muy difícil. Nuestra principal zona erógena es el cerebro, el órgano principal, porque es el que depende accionar y el mecanismo de nuestro órgano sexual, el cerebro, es nuestra forma de pensar. Si nos permitimos pensar en cualquier cosa que hagamos, está bien. Incluso lo que no sea mejor del mundo, podemos enfrentarlos a nuestra sexualidad y tener relaciones sanas y satisfactorias que cualquier cosa que hagas de acuerdo a la otra persona. Bueno, esta es una reflexión que he dado a través de lo que le he leído. Yo pienso que que cada uno es libre de decidir lo que uno quiere. Cada uno tiene sus propios mandatos, sus propias ideologías, sus propias ideas, sus propias conclusiones. La vida es de uno mismo, siempre y cuando sea legal, obviamente. No vas a ir a matar a alguien por gusto o no vas a hacer determinada cosa que sea ilegal. Pero cuando se trata de mandatos propios, cuando se trata de manejar la vida de uno mismo, cuando no te imponen cosas que a lo mejor uno no quiere hacer o sentir, porque también se basa de lo que uno siente, digamos, porque lo que uno hace también es lo que uno siente. Entonces ahí es como que cuando ya te imponen cosas hay como una barrera que frena, y eso es que
anda sucediendo, ¿no? Eso es lo que sucede, eso es lo que no hay que permitir, justamente. Entonces, yo les brindo a todos ustedes, les aconsejo que, bueno, sigan sus instintos, hagan lo que sientan, hagan lo que piensen, siempre y cuando sea legal, obviamente, y no dejen que nada los interponga ni les frene para que ustedes no puedan seguir con sus ideas y sus formas de movilizarse, ¿no? En su propia vida, en sus propios caminos. Obviamente es todo un tema porque, bueno, nosotros somos criados de un modo y a lo mejor al ser criado de un modo no es a lo mejor adecuado a lo que a lo mejor es la esencia de uno. Por eso ese es el tema que yo justamente vengo diciendo, el choque de la forma, la esencia de uno y a los mandatos que a uno le imponen de chiquito. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que aprendan. Gracias por prestarme atención en este contenido. Nos estaremos viendo nuevamente el próximo vídeo. Pásenla muy bien. Gracias a todos los que están suscriptos. Saludos a todos. Y bueno, y nos volveremos a encontrar nuevamente en el próximo vídeo. Esto ha sido todo y bye bye.